Capítulo 8, la capa de red. Bien, en este capítulo vamos a ver algunas de las funciones que se realizan en la capa de red. Vamos a analizar cómo es el paquete de la capa de red, el paquete IP en la versión 4 y en su versión 6. Vamos a ver cómo se organizan o cómo se construyen las rutas en los hosts, en los equipos, cómo se escriben los caminos para alcanzar a sus destinatarios, y vamos a ver cómo funcionan o cómo son las tablas de rutas o tabla de enrutamiento en los routers. Bien, en la capa de red los protocolos que operan son IP versión 4 e IP versión 6, y las funciones que se realizan en la capa de red son conseguir que un envío llegue desde su origen hasta su destino, es decir, desde el equipo origen hasta el equipo destino, el encapsulamiento de la información de la capa anterior en una unidad de datos de protocolo correspondiente a la capa de red, encontrar el camino para alcanzar su destino entre toda la maraña de routers que se va a encontrar en Internet, y una vez que llega a su destino, el proceso de desencapsulación, que consiste en quitar la cáscara, el envoltorio que le ha colocado IP, para entregar los datos a la capa de transporte. Esto lo vamos a ver en esta animación. Cuando un equipo necesita comunicarse con otro y conoce su dirección IP, el conjunto de datos que tiene que enviar lo pasa a través de las sucesivas capas hasta llegar a la capa de transporte. Esa capa lo encapsula y genera el segmento, que es la unidad de datos de protocolo de la capa de transporte, la 4. Ese segmento se pasa a la capa de red, que es la capa 3, donde tras el proceso de encapsulamiento se va a convertir en un paquete que ya lleva la información IP. Ese paquete va a llegar a la capa de enlace, que es la que vimos en el capítulo anterior, a Ethernet. Tras otro proceso de encapsulamiento se le va a añadir la información que requiera la capa de nivel de enlace, insisto, Ethernet, para poder procesar esa información, y se va a convertir en una trama. Esa trama se va a adaptar al medio en el que va a transmitirse, se va a transmitir, y después de recorrer todos los nodos por los que tenga que atravesar, alcanza su destino, y en él se produce el proceso inverso. La trama se desencapsula para obtener el paquete se pasa al nivel de IP, que tras desencapsularse se va a convertir en un segmento que se pasa a la capa de transporte, que al quitarles la información que se le añadió se convertirá en los datos que son válidos para que puedan ser procesados por la aplicación correspondiente en el equipo de destino. El proceso de encapsulación en el nivel IP es relativamente sencillo, porque básicamente consiste en que la unidad de datos de protocolo de la capa de transporte, el segmento, se va a convertir en los datos de la unidad de datos de la capa de red, que es el paquete IP. Es decir, todo esto va a incluir todo esto de aquí, se le va a añadir el encabezado IP, que lleva entre otras cosas la dirección, y ese será el conjunto de datos con los que se trabajará. ¿Qué características tiene IP, el nivel de red? O los protocolos que operan en el nivel de red, los protocolos IP. Pues básicamente tres: que operan sin conexión, que son protocolos de el mejor esfuerzo, y son protocolos independientes de los medios. Vamos a ver lo que significa cada una de estas cosas. Que sea un protocolo sin conexión significa que entre el origen y el destinatario no existe ningún tipo de comunicación en relación con el envío que se está produciendo. Es decir, quien envía realiza el envío, lo deposita en la oficina de correos y lo deja en todos los sistemas que van a constituir el transporte y la llegada, y no sabe si llega, si no llega, si llega bien, si llega pronto o si llega tarde. Eso es lo que significa sin conexión. La analogía de la oficina de correos es bastante buena para comparar con el sistema de red. Que sea del mejor esfuerzo significa que en todo el proceso que se va a desencadenar desde que el paquete sale de su origen hasta que alcanza su destino, todos los medios por los que pase van a hacer todo lo posible porque se produzca la entrega. Pero eso no va a garantizar ni que se produzca la entrega de todos, algunos puede ser que se pierdan, ni que se hagan en el orden en el que fueron enviados.
tampoco se garantiza. Eso es lo que significa mejor esfuerzo posible. Y por último, independiente de los medios, lo que significa es que el paquete IP va a ser el mismo viaje por donde viaje, porque va a ser el envoltorio de ese paquete IP, el envoltorio que le va a colocar la capa del nivel de enlace, el encabezado y la parte de atrás, que le colocan en Ethernet, por ejemplo, para que se adapte a los diferentes medios de transmisión. Entonces, independiente de los medios, quiere decir que el paquete IP cuando se construye no sabe por qué medio va a viajar, ni le importa, puesto que es una información que no es relevante. Bueno, aquí vemos un cuestionario para que analicéis si lo tenéis todo claro. Vamos a ver cómo es el paquete IP. Pues bien, el paquete IP tiene esta construcción de aquí. Vamos a ver si lo podemos ver en mayor. No se ve bien, pues lo dejamos aquí. El paquete IP tiene, aparte de los datos, es decir, aparte de los datos que vienen de la capa de transporte que están representados por esta parte gris, tiene un encabezado que ocupa un total de 20 bytes. Esos 20 bytes están representados aquí con 4, los 4 de la dirección IP de origen y los 4 de la dirección IP de destino. Un total de 20 bytes, en los que están incluidos las direcciones de origen y destino. Y algunos de los campos más relevantes que nos vamos a encontrar son el campo versión, que nos va a indicar si se trata de un paquete IP versión 4 o versión 6, un campo para indicar servicios diferenciados en los cuales hay información sobre si este paquete tiene prioridad respecto a otros, en función de la información que contenga del protocolo que se haya implementado aquí, y también para indicar si se trata de aspectos que tienen que ver con la congestión de la red en ese momento. Después tenemos un campo de comprobación de la cabecera, es el checksum de la cabecera para comprobar que no se producen errores en la cabecera. Un campo muy interesante que es el campo TTL, que es el campo que indica el número de saltos, el número de hosts por los que ha pasado el paquete, y se establece como un contador porque sirve para que si un paquete ha dado demasiados saltos significa que probablemente pueda estar en un bucle y que lo más seguro es que se trate de algo que está estorbando y que tenga que descartarse. Ya lo veremos un poquito más en detalle. El protocolo nos indica qué tipo de información va aquí, cuál es el protocolo de transporte que contiene este paquete IP, es decir, si se trata de TCP o UDP. Y, digamos, esa es la información más relevante que podemos encontrar en la cabecera. La tenéis aquí descrito con un poquito más de detalle. Y aquí hay un vídeo donde podéis ver cómo, en Webesar, cómo son los paquetes de IPv4 que se encapsulan en Ethernet, algunos aspectos que tienen que ver con la información de control y cómo se diferencian unos paquetes de otros. Y después de ese vídeo, pues un cuestionario para repasar los conceptos que hemos visto. Y vemos ahora el paquete IPv6. Por aquí justifica un poco la razón de IPv6, porque cuáles son las limitaciones de IPv4, que son básicamente que se están agotando las IPs, que ya no tenemos IPs disponibles, no tenemos IPs suficientes, que las IPs públicas y privadas, la distinción entre IP públicas y privadas hace que no haya conectividad extremo a extremo. Ya hemos comentado algunas veces cómo en nuestra red los equipos que tienen la IP que le ponemos a nuestros equipos en nuestra red son IPs privadas que no circulan por Internet. Las IPs que llevan los paquetes que circulan por Internet son las IP públicas, que son las que nos dan los proveedores de Internet o las que nos prestan los proveedores de Internet. Entonces, para que todo el proceso funcione, los routers implementan un protocolo que es NAT, que es la traducción de direcciones. Y esto implica que en realidad cuando nos conectamos un equipo contra otro en Internet, lo hacemos a través de unos intermediarios que son los respectivos routers. Y por tanto no tenemos la conexión extremo a extremo que a veces es necesaria, por ejemplo, para que desde el instituto podamos acceder a una cámara IP que tengamos en nuestra casa o a un servidor NAS que podamos tener en nuestra casa. Necesitamos configurar el router para que nos deje hacer ese tipo de procedimientos. Y además, pues se ha visto que en algunos aspectos
la gestión del nivel de red tiene cierta complejidad que con IPv6 se ha intentado solucionar. Entonces, la ventaja de IPv6 es que resuelve esas cuestiones, esas tres cuestiones las resuelve gracias a que tenemos un número mucho mayor de direcciones IPv6. En IPv4 con 32 bits tenemos 4.200 millones, en IPv6 tenemos muchísimos más, una cantidad que soy incapaz de leer. Aquí veis la diferencia que hay, con lo cual se supone que no va a haber ningún problema en muchos años para que podamos disponer de IPs para IPv6 para todos los dispositivos que lo vayan necesitando. Bien, el encabezado o los paquetes de IPv6 tienen una construcción similar en cuanto al formato. Tienen 40 bytes, pero hemos de recordar que de esos 40 bytes, 4 por 4, 16 se dedican para las direcciones IP. Vamos a ver que esto no funciona. Bien, entonces en IPv6 tenemos un encabezado más sencillo, que no más pequeño. Más pequeño no puede ser porque las direcciones IP ya ocupan bastante más. En total tenemos 40 bytes, pero de esos 16 y 16 se dedican para las direcciones IP origen y destino, por lo tanto son 8 únicamente los bytes que tienen que procesarse. Y los campos que se dejan, o los campos más relevantes que tenemos, son el campo versión, que tiene el mismo significado que en IPv4, el campo clase de tráfico, que sirve para gestionar si el paquete tiene prioridad, para ver cómo está el tema de la congestión y demás en algunas situaciones. Una etiqueta de flujo para indicar cuestiones que tienen que ver con el tráfico también. La longitud de carga útil, que se refiere al tamaño del contenido que está transportando. El siguiente encabezado del protocolo que esté transportando también, y el límite de saltos, el mismo campo que en IPv4 se llamaba TTL. Bueno, aquí lo tenéis descrito con un poquito más de detalle y un vídeo donde cuenta lo mismo que vimos para el paquete IPv4, pero ahora para el paquete IPv6. Recordar que estos vídeos son en inglés, con lo cual sirve también para practicar el inglés. Bueno, vamos a ver cómo operan los hosts cuando tienen que construir un paquete IP. Porque el envío de un equipo puede ser a sí mismo, que es una situación particular, a un equipo de su red local o a un equipo que está en otra red. Estas son las tres situaciones que pueden darse. Esas tres situaciones van a venir determinadas por la dirección IP del destinatario. Si es para el mismo, pues será una del tipo del nodo local, la 127.0.0.1. Si es para un equipo de la propia red, él sabrá que pertenece a la propia red haciendo las operaciones entre su dirección IP, la dirección IP del destino y la máscara. Y si es para un host remoto, también lo sabrá, porque sabrá que la dirección IP a quien lo tiene que enviar, a quien le han dicho que lo envíe, no pertenece a su red. Esto va a ocurrir, va a funcionar del mismo modo tanto en IPv4 con IPv6. Vale, aquí entra en funcionamiento lo que conocemos como puerta de enlace. ¿Qué es la puerta de enlace? Vale, la puerta de enlace es un equipo de nuestra red que nos pone en comunicación con el exterior de nuestra red. Es decir, en la gráfica de antes, la puerta de enlace de esta red es este router. Este router tiene una interfaz que pertenece a esta red y que por tanto pertenece a la red del PC1 y del PC2. Es esta interfaz de aquí. Vale, pues en esta red la puerta de enlace o el gateway, puerta de enlace predeterminada, o el gateway es esta interfaz de este router, que debe ser conocida por los PCs y que
tiene que tener la característica de pertenecer a la propia red y que va a servir para comunicarse con el exterior. Bien, cuando un equipo tenga que hacer un envío, tenga que construir un paquete IP, lo que va a hacer va a ser consultar, si tiene que realizar un envío, lo que va a hacer va a ser consultar su tabla de enrutamiento. Nosotros podemos conocer o podemos ver cuál es la tabla de enrutamiento de nuestro equipo utilizando el comando netstat-r. Y lo que nos va a mostrar es esta información, bueno, aparentemente un poco críptica, pero lo que nos viene a decir esta tabla o la información que contiene esta tabla es qué es lo que tiene que hacer el PC o el software de la red, el software del protocolo TCP/IP para construir un paquete IP según sea su destinatario. Entonces, según sea el destino, el paquete va a tener diferente construcción y así va a tener que indicárselo a la capa de enlace, a Ethernet, para poder realizar ese envío a través del medio correspondiente. Y el funcionamiento va a ser el siguiente. Si este PC tiene que hacer un envío a este PC, va a saber que pertenece a la misma red, va a consultar esa tabla y va a ver que este PC está en esa tabla también y por tanto va a poder hacer el envío sin problemas. Si es un envío a sí mismo, va a consultar en esa tabla también y va a ver que no tiene que ir a ningún sitio, que simplemente tiene que ponerlo en su tarjeta de red. Y si tiene que hacer un envío a una red remota, va a consultar en esa tabla y esta entrada de aquí le va a indicar que si tiene que hacer un envío a una red remota, esta es una especie de comodín para indicar otras redes que no sean la mía, aquí va a venir la dirección IP del equipo que se encarga de hacer de puerta de enlace. Esta dirección IP se va a corresponder con la dirección IP de la tarjeta del router que nos comunica con el exterior. Aquí tenemos un cuestionario y vamos a hablar ahora de enrutamiento, de cómo operan los routers para cuando le llegan los envíos. Lo vamos a ver con este ejemplo de aquí. Bien, consideremos o analicemos la topología. Fijaros, aquí tenemos un equipo PC1 que pertenece a la red 192.168.10.0/24 que está conectado a un router. Este router a su vez está conectado con otro router en una red que comparten ambos, que es esta de aquí, que sería la 209.165.200.224/30, y el router R2 está conectado por una parte a internet, que está aquí, y a otra red que sería la 10.1.1.0/24, a la cual pertenece el PC2. Bien, si el PC1 tuviese necesidad de comunicarse con el PC2, de hacer un envío, en su envío él pondría como dirección de destino, como dirección origen pondría la suya, que sería la 192.168.10.10, y como dirección destino pondría la de este PC, que sería la 10.1.1.10, que es la de este PC. Y como no es un equipo de su red, se lo enviaría a este router. Este router diría, me llega porque mi interfaz 1 pertenece a la red de este equipo y este equipo quiere que yo este envío lo haga afuera. Entonces, este router no sabe que esta red existe si no se lo ha dicho a alguien, porque no tiene ninguna información de eso. Entonces, este router necesita saber que para llegar a la red 10.1.1.0 se la tiene que enviar a este router de aquí, que este sabrá lo que hacer con ese paquete. Y esa información es la que contiene la tabla de enrutamiento. Entonces, coge ese paquete y se lo envía a este router. Este router, cuando le llega, ve que el destino es el equipo 10.1.1.10, que está incluido o que pertenece a una de las redes a las que él pertenece, a través de su interfaz 10.1.1.1, que es esta de aquí. Con lo cual cogerá el paquete y se lo enviará al PC. Cuando este PC tenga que contestar, se producirá el proceso inverso. Generará un paquete cuya dirección IP de destino será la 192.168.10.10. Entonces, como no está en su red, se la enviará a su router a través de la puerta de enlace. A él le llegará, pero él desconoce esa red.
la desconoce si no hay alguien que le haya dicho que esta red está conectada a este router, o mejor dicho, que este router sabe cómo alcanzar esa red. Entonces, este router tendrá en su tabla de rutas una información que le dirá, oye, el router R1 conoce esa red, envíaselo a él. Entonces, ese paquete se lo enviará a él y cuando ese paquete llegue a este router, él sí conocerá el destino porque pertenece a esa red y hará la entrega de manera correcta. Bien, pues esa información que contienen los routers se llama tabla de enrutamiento. Y la tabla de enrutamiento es una información que utiliza el router para poder procesar los paquetes que le llegan y que no son para él mismo, lógicamente. La información que contienen las tablas de enrutamiento de los routers es la siguiente. Nos indican una dirección de red y la interfaz que da o por la cual se llega hasta esta red. No porque tenga que estar conectada, sino porque a través de esa interfaz se puede llegar, se puede alcanzar a esa red. Bien porque esté directamente conectada o bien porque esté en un lugar mucho remoto, pero que el primer camino sería ese de ahí. Es algo así como si en una rotonda vemos un cartel que nos indica que por ahí se llega a otra ciudad diferente de la nuestra. No es que la ciudad vaya a estar nada más salir de la rotonda, es que tomando ese camino, al final llegaremos al destino que nosotros queremos conseguir. Bien, en la tabla de rutas hay dos tipos de anotaciones. En las tablas de rutas de un router tenemos las redes conectadas directamente y las redes remotas. Vale, lo vamos a explicar con este ejemplo también. Este router de aquí está conectado a esta red y a esta red. Por lo tanto, él va a conocer estas dos redes porque pertenece a ellas. Tiene una interfaz que pertenece a ella, la giga 000, y otra interfaz que pertenece a esta otra red, que es la giga 001, pero desconoce la existencia de esta red. Vale, pues esta es una red directamente conectada a este router y esta es una red remota. Claro, es que da igual que esté a esta parte del router o que esté a otra parte de Internet. Se trata de una red que este router desconoce porque no tiene ninguna interfaz conectada a él. Y con respecto a R2, pues sería la inversa. Las redes conectadas serían esta y la primera de esta conexión, y serían red remota, esta y todas aquellas que estén después de otro router que pudiéramos encontrar aquí en Internet. Vale, y con esto vamos a empezar a hablar de los dos tipos de enrutamiento que podemos encontrar en los routers, el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Empecemos por el primero, el estático. El enrutamiento consiste o describe el proceso por el cual un router se entera de dónde están otras redes. Entonces, se habla de enrutamiento estático cuando lo escribimos nosotros, cuando se lo decimos nosotros de manera explícita. Es decir, nosotros en este router escribimos este comando iproute 10.1.1.0 espacio 255.255.255.0 espacio 209.165.200.226. Vale, ¿qué significa este comando? Este comando significa lo siguiente para este router. Oye, router, que sepas que hay una red que es la 10.1.1.0/24 a la cual se llega si tú se lo envías a la interfaz que tienes conectado, que tú conoces, que es la 209.165.200.226. Esta. O sea, le estamos diciendo, oye router, hay una red que tú no conoces, pero a la cual se llega si tú se lo envías a esta interfaz de aquí. Vale, pues este comando establece una ruta, que es lo mismo que decir, establece un camino para alcanzar una red remota. Fijaros que para que esto funcione, para que pueda haber intercomunicación entre el PC1 y el PC2, en este router habrá que describir otra ruta como esta para decirle que esta red, que él no conoce su existencia, o que a esta red se llega si hace los envíos a esta interfaz. Es decir, que en este router habrá que escribir un comando más o menos diciendo iproute espacio 192.168.10.0 espacio
255, 255, 255, 0, que es esta red, espacio, y ahora pondría 209, 165, 200, 225. De esa manera ya tendríamos, a este router le habríamos hablado de esta red, a este router le habríamos hablado de esta red, y ya se puede producir la comunicación entre los dos PCs que pertenecen a redes diferentes. Bien, esto sería enrutamiento estático porque el router aprende porque nosotros se lo decimos, o mejor dicho, nosotros se lo indicamos de manera explícita y concreta. Fijaros, cuando nosotros tenemos enrutamiento estático, tenemos la ventaja de que nos aseguramos qué caminos llevan los paquetes, pero si nosotros tenemos rutas estáticas en una topología como esta, es decir, hemos escrito que para alcanzar del PC1 al PC2 tiene que hacer este recorrido, si esta ruta fallara, aunque exista un camino alternativo, si no se lo hemos dicho, no podrá haber comunicación entre el PC1 y el PC2. Ese es uno de los inconvenientes del enrutamiento estático, que no se adaptan a los cambios que se puedan producir en la topología por causas ajenas a la propia topología, a la propia red, o por causas temporales o ocasionales. ¿Y qué es el enrutamiento dinámico? Vale, pues el enrutamiento dinámico consiste en que en lugar de que yo le tenga que decir a este router que existe esta red y a este router que existe esta red, lo que hacemos es poner en marcha un programa, el mismo programa en ambos routers, un programa que averigua cuáles son las redes conectadas y se pone en comunicación con los routers vecinos para archivárselo. Con lo cual, R2 le va a decir, oye, que yo conozco esta red, que sepas que si tienes que hacer un envío, yo me encargo. Y este hará lo mismo. Le dirá que conoce esta red, se lo dirá a este de manera automática. Uno de los protocolos de enrutamiento que se utilizan es OSPF. OSPF son las siglas, o es el nombre de un protocolo abierto y que es utilizado, o muy utilizado. Recordar, un protocolo de enrutamiento es un programa que se ejecuta en los routers y que sirve para que entre todos los routers se intercambien información sobre las rutas disponibles. Ventaja: si tenemos una situación como esta, cuando todo está funcionando con normalidad, los tres routers están ejecutando OSPF, habrán hablado entre ellos y se habrán chivado todos los posibles caminos, e incluso se habrán informado sobre qué camino es mejor y qué camino es peor, porque sea más largo, porque tenga más tráfico, porque sea más rápido, de mayor velocidad, de mayor cantidad de flujo. Y en el caso de que se produzca un fallo, como se trata de un programa que está en permanente ejecución, se va a dar cuenta de ese fallo y los routers que estén conectados a ese enlace que está fallando, en este caso R1 y R2, van a comunicarle a los demás que esa ruta está fallando, que ese enlace está fallando, para que los envíos se hagan por el otro camino. Es decir, se adapta automáticamente a la nueva situación. Con lo cual tiene la ventaja de que cualquier cambio que se produzca en la red, el protocolo de enrutamiento dinámico se adapta, mientras que el protocolo de enrutamiento estático no. La desventaja es que son mucho más complejos de configurar y que tienen otros inconvenientes, como tiene que ver el precio, el tiempo y la seguridad, que es más débil en los protocolos de enrutamiento dinámico que en los protocolos de enrutamiento estático. Vale, tenéis un vídeo aquí donde nos habla de la tabla de enrutamiento de un router. Recordad, la tabla de enrutamiento es la tabla donde están escritas las rutas hacia redes remotas. En un router de Cisco, en una topología como esta, si nosotros en uno de los routers ejecutamos el comando show iproute, en este caso lo hacemos sobre el router R1, lo que nos va a mostrar es una pantalla como esta. Es una pantalla poco amigable, pero bueno, la intentamos explicar. Esto de aquí son códigos explicativos sobre la información que nos da a continuación. Aquí nos da, esto es muy significativo porque es el gateway de último recurso. Esta es la ruta de último recurso. Aunque aparezca la primera, esto sirve para decirnos que si no he encontrado solución en todo lo que hay después, que utilice este camino. Es algo así como que, oye, si hay un paquete que lleva a un destino que
no está descrito en todo esto, envíaselo a esta interfaz que ella sabrá lo que tiene que hacer con ella. Vale, esta es una ruta, S significa que es una ruta estática, ¿de acuerdo? ¿Veis? Estática. Y el asterisco indica que es una ruta por defecto, que es una ruta escrita por la administración de la red y que además es para último recurso, para las situaciones no resueltas por los casos anteriores. ¿Cuáles son los casos anteriores? Pues en este caso de este router, fijaros, este router, a ver si logro que se pueda ver ambas cosas, ambas imágenes. Tenemos, este router está conectado a la red 10, a la red 192.168.10.0. Fijaros, pues aquí nos dice que este router está conectado a la red 192.168.10.0. Concretamente lo dice aquí de manera más expresa, está conectado con la C a través de la interfaz Giga 000. Esta es una conexión del router a una red, es decir, esta interfaz está conectada a esta red y el dispositivo o la IP que está conectada es esta de aquí. Con lo cual todo esto lo que nos indica es que el router está conectado a la red 192.168.10.0 a través de la interfaz Giga Ethernet 000. ¿Vale? Con lo cual, si llega un paquete para esa red, la conocerá que está dónde está esa red porque está conectado a él. Además, ese router está conectado a esta otra red de aquí, que es esta red, la 209.165.200.224, ¿vale? También con el mismo sistema que antes. Y esta de aquí lleva una O para indicarnos que es una ruta descubierta por un protocolo de enrutamiento que es OSPF. ¿Lo veis aquí? Entonces, OSPF ha descubierto que para llegar a la red 10.1.1.0, o sea, esta, se hace a través de la interfaz esta de aquí, 209.165.200.226. Este router sabe que para alcanzar esta red se lo tiene que enviar a este dispositivo, a esta tarjeta de red. Esta información de aquí, luego veremos lo que significa, pero es una información bastante interesante. Bien, con esto vamos al módulo de prácticas y al cuestionario de repaso para saber si habéis entendido todo lo que tiene que ver con este capítulo.